Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Programación 2. El día de hoy veremos el tema de polimorfismo. En la clase anterior nosotros cubrimos el tema de herencia, que nos permite sobrecargar métodos de una clase padre adentro de una clase hijo y alterar su comportamiento. Sin embargo, cuando estamos trabajando con objetos adentro de un código y realizamos un llamado, al saber la clase de dicho objeto, sabemos específicamente cuál método es el que se está llamando. Nosotros sabemos que si estamos llamando un método de la clase hijo, se está llamando ese método sobrecargado, y ese método es específico y constante porque sabemos específicamente el tipo de dato. Podríamos preguntarnos entonces si es posible hacer un algoritmo que ejecute un llamado al método de un objeto sin saber cuál es el tipo de dicho objeto específicamente y hacer que varíe la ejecución de dicho método según su sobrecarga. Es decir, nosotros ejecutamos el llamado de una función y dependiendo de cuál es la clase específica a la que pertenece, se ejecuta la función correspondiente a la sobrecarga de dicha clase. ¿Es posible realizar esto? La respuesta es sí, con polimorfismo. Este es el proceso de enviar una instrucción sintácticamente igual. Un ejemplo de esto sería llamar a la función print a objetos de clases diferentes. Tenemos diferentes objetos que son herederos de una misma clase y por lo tanto poseen la misma función inicial, pero cada uno de ellos la tiene sobrecargada de manera diferente. La función tiene el mismo nombre y al ejecutar la función print, cada uno de los objetos ejecuta el print correspondiente a su propia clase. Esto es lo que se denomina polimorfismo. Lo que vamos a hacer es aprovechar la herencia de clases para establecer este polimorfismo. Tenemos diferentes clases que heredan el método de una clase padre y lo implementan según sus necesidades, y al ser invocados dichos métodos se ejecuta el método de la clase correspondiente. En este contexto, la ejecución de dicho método depende de la implementación que tenga la clase hijo del método heredado. Este tipo de métodos que cambian en su comportamiento de cuál clase es a la que pertenecen se llaman métodos virtuales. Para establecerlos se utiliza la palabra clave virtual como modificador previo a la declaración del método. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una función que se llama virtual void f, que sería una función f que es virtual. Este tipo de funciones se enlazan en tiempo de ejecución, es decir, nosotros no las compilamos como tal, sino que cuando nuestro programa va ejecutando ya en tiempo de ejecución adentro de la computadora del usuario y se hace un llamado a una función que es virtual, en ese tiempo de ejecución se realiza la revisión de cuál es el tipo de este objeto y dependiendo del tipo del objeto se decide cuál de los posibles métodos que se heredan de esa función virtual es el que hay que ejecutar y nuevamente dependen de la clase que está ejecutando. ¿Qué es un método abstracto? Un método abstracto son métodos virtuales que no se encuentran implementados en la clase padre. Es decir, la clase padre posee un método virtual, pero no especifica cuál es su implementación. Es decir, no existe un funcionamiento por defecto para dicho método. Cuando nosotros tenemos una clase que posee al menos un método abstracto, se le llama clase abstracta y no es posible crear un objeto de dicha clase. Ahora veamos cómo es que funciona esto ejemplificado en C++. Para el ejemplo de hoy tenemos una clase animal con un constructor y un destructor por defecto que posee una función move que lo que hace es imprimir un mensaje de cómo el animal se está moviendo. Además contamos con una función global call que lo que hace es recibir un puntero a un objeto de tipo animal y llamar su función move. En nuestro código main tenemos que se inicializa un objeto animal y se realiza el llamado. Este código ejecuta tal y como esperaríamos, imprimiendo el mensaje. Ahora veamos cómo podemos aplicar lo aprendido en polimorfismo a esta clase. Podríamos, por ejemplo, crear una clase humano que hereda de animal y podríamos especificar que esta clase lo que va a hacer es moverse de una manera diferente. Entonces aquí podríamos decir que el método move va a ser virtual y ahora adentro de nuestra clase humano vamos a especificar nuestro método move, solamente que ahora en lugar de caminar
en lugar de moverse, lo que va a hacer el humano es caminar. Ahora, si nosotros creáramos un objeto de tipo humano y llamáramos a la función call, notemos que la función call recibe por parámetro un puntero a un objeto animal, pero como la clase humano hereda de animal, podemos utilizar un objeto humano como parámetro de dicha clase. Entonces ahora podríamos ejecutar este código y veríamos que para el objeto humano se llama su propia función que hereda de animal. En este caso el método que se está llamando es el mismo, pero dado que es un método virtual, a la hora de ejecutar el llamado primero se verifica el tipo del objeto y se realiza un llamado diferente. Si por ejemplo creáramos una clase pez, que también hereda de animal, y esta clase sobrecarga el método con su propia versión, entonces podríamos decir que el pez nada. Entonces, al ejecutar este código, creamos un objeto de tipo fish y llamar su método y llamar al método call, nuevamente se comportaría tal y como esperamos, sobrecargando el método, o mejor dicho, aplicando el polimorfismo de la clase sobre el método virtual. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos que este método, en lugar de tener un caso por defecto, fuera un método abstracto? Para hacer el método abstracto tendríamos que poner el método inicializado en igual a 0. Pero en este caso la clase animal pasaría a ser una clase abstracta, por lo cual no podríamos crear un objeto animal. Si intentamos compilar en este caso, nos producirá un error, porque no podemos crear un objeto de una clase abstracta. Entonces tendríamos que comentar estos dos, y ahora sí, nuestra clase funcionaría apropiadamente, no tenemos ningún problema. De esta manera, por medio de la palabra clave virtual, podemos crear métodos que alteran su comportamiento dependiendo del tipo. Esto es muy utilizado a la hora de desarrollar bibliotecas, como por ejemplo en el manejo de entrada y salida de objetos, porque a veces queremos que la salida sea por medio de la salida estándar o a veces queremos que sea por medio de un objeto. Sin embargo, los métodos principales como el print siguen siendo lo mismo. Lo único que cambia es el objeto sobre el que actúan. Entonces podemos manipularlos de una misma manera, con unas mismas funciones, y es la implementación, el tipo del objeto, el que varía el comportamiento, pero la función siempre es la misma. Espero que con estos ejemplos les hayan quedado claro cuál es, número 1, la utilidad de las funciones virtuales, y número 2, cómo aplicar funciones virtuales a sus códigos. Básicamente la idea de esto es que nosotros podemos ir creando clases que se van especializando y aplicando nuevos métodos virtuales para alterar su comportamiento. Con este ejemplo terminamos la clase del día de hoy. Por ahora, me despido.